Terminé teniendo un trastorno de ansiedad generalizada diagnosticado durante 6 años. Y nosotros a duras penas sobrevivíamos, ¿vale? En lugar de tener 6 ediciones al año, pues teníamos una o dos y con poquita gente. Estamos hablando de 2 millones y medio justo. de dólares, de euros en este caso. En euros, sí. De euros. Entonces, claro, él metió, has dicho, estoy aquí con mi amigo Enrique Jurado, ¿Qué tal? que es un grandísimo coach, un experto absoluto del desarrollo personal. Le conocí hace por lo menos como 12 o 13 años. En el año 2012 fue. Madre mía, lo tiene él más claro que Sí, yo. en el año No nos 2012. saquéis la edad. Teníamos 18. Cada uno ya va ahí peinando canas y tal, se pone así una camiseta en plan jovenzuelo y tal, pero el tiempo pasa para todos, aunque la mona se vista de seda, Mona se queda. Bueno, Así que el bueno, caso es que le tengo aquí, llevo coincidiendo con él en varios eventos de marketing, de crecimiento, de negocios digitales, y la verdad es que creo que su historia puede ser una inspiración, ¿verdad? Bueno, para ojalá, todos, claro. Porque las personas que creo que están viendo esto son expertos en algún campo y seguramente aspiran a conseguir más clientes, aspiran a tocar más vidas, a que con su conocimiento y su experiencia realmente pues cambiar un poquito el mundo, ¿no? Que queremos todos. Ojalá, y además pues que puedan vivir bien de ello, tener una libertad de horario, poder disfrutar más poder disfrutar de la vida. Y salirnos de esa carrera de la rata que nos han Total. enseñado, que sería el único camino. Pues no, hay más caminos, hay opciones. Entonces, bueno, te voy a preguntar un poco, primero de todo, ¿cómo llegaste a ser? Sé que tienes una carrera larga y eso es lo que nos suele hacer expertos, pero ¿cómo decidiste, cómo empezaste a ser experto en tu área? Mi vida se resume y es muy similar a cualquier vida normal, es decir, yo hago una carrera universitaria, luego un máster y a partir de ahí busco un trabajo y el trabajo me sale, pues gracias también a tener esa carrera universitaria, eso sí, nos abre puertas el tener un título, pero luego, claro, tienes que seguir haciendo una carrera dentro de una gran empresa en este caso, ¿no? ¿Qué pasó en mi caso? Pues que al final ese camino que me habían vendido como el camino perfecto para ser feliz, y yo que he sido siempre muy obediente, he seguido el camino y al final, pues fíjate, terminé teniendo un trastorno de ansiedad generalizada diagnosticado durante 6 años. Y dices, madre mía, ¿cómo es posible, no? Pues sí, al final el cuerpo te va avisando de que por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y al final, pues a base de golpes fuertes, en este caso una enfermedad, pues tienes que buscar salidas, ¿no? Y mi salida en este caso fue creer en mí, o sea, la autoestima, algo que normalmente siempre ponemos en base a los resultados externos. El camino fue creer en mí y darme el chance, ¿no? Aún así, evidentemente, esto es un trabajo que necesitas hacer continuamente, porque estamos en una sociedad que premia el reconocimiento externo, que premia pues, lo que haces, no tanto lo que eres. Y entonces, claro, en ese camino yo sucumbí absolutamente. Y ahora el tema es que, bueno, me he entendido, entendí el por qué me pasó lo que me pasó. Y una vez que lo entiendes empiezas a cambiarlo y a partir de ahí las reglas del juego que yo aplicaba en mi vida eran distintas y digo, wow, esto es una pasada, yo quiero contarlo al mundo, ¿no? Porque esto no te lo cuento, digo, ¿dónde está esto? No está en ningún sitio, ¿no? O por lo menos en lo que es enseñanza tradicional no está. Y entonces digo, bueno, pues me gustaría dedicarme a esto, con lo cual me salí del mundo laboral. En este caso yo era director de marketing de Orange y me salí de ahí y empecé de cero emprendiendo y en este caso emprendiendo en el mundo del desarrollo personal, que era lo que me había salvado la vida, ¿no? Con lo cual ese para qué lo tenía muy fuerte. Eso sí, es duro, es muy duro porque tienes que romper un montón de creencias muy instaladas, identidad que también lo tienes muy instalado y no nos enseñan cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo supe? ¿Cómo empezó todo? Pues a base de que la vida me guió, ¿vale? Entonces tú simplemente, cuando la vida toca a tu puerta y te dice cosas, te da señales, hazles caso, porque normalmente suele tener razón, ¿no? Claro. Y aunque sea muy duro, aunque sea muy difícil, tenemos todos los recursos para hacerlo, lo que pasa es que creemos que no. Así que ese es el camino y eso es lo que enseño, la verdad. Me ha encantado que me cuentes cómo cómo encontraste el camino, que es el que ahora además enseñas a otras personas que me imagino que estén en ese mismo momento, a hacerlo quizás más rápido. más que más rápido, que también, evidentemente, sobre todo sin sufrir tanto.
porque yo, jolines, 6 años, yo le llamo 6 años en el infierno, porque se pasa muy mal, física, mental, el ánimo, todo se te va a la porra, ¿no? Y bueno, al final haces de tripas corazón y sigues viviendo, evidentemente, no te queda otra, pero lo pasas muy mal, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un despertar muy fuerte ese proceso y ese camino. Mi idea es que no hay que llegar a ese nivel, no hay que llegar hasta, en mi caso es que, claro, mis creencias y mi entorno era muy, en este caso muy concreto y muy rígido, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, para mí salir de todo eso fue difícil. No tiene que ser difícil para todo el mundo. Evidentemente es un reto, porque para cambiar tus creencias, cambiar tu identidad, cambiar tu manera de pensar, tus patrones emocionales, no es sencillo. Alguien te tiene que enseñar y pasar ese proceso, y eso es lo que nosotros hacemos. Pero es verdad que no hace falta que la vida te zarandee de tal manera como me zarandeó a mí, y zarandea a mucha gente. Es decir, yo no soy especial en ese sentido, porque luego cuando hablas con la gente y se te abre, todos pasamos por situaciones muy jodidas, muy difíciles. Lo que pasa es que no las contamos, evidentemente. Esto es como las hemorroides, ¿no? Que están ahí, pero aquí nadie las pasa, ¿no? Nadie lo dice, normal. Es que en España había un anuncio, ¿no?, de que las sufrías en silencio. Aviso para los que no sean de allí, que dice como de ¿por qué ha puesto este ejemplo? Es un poco bestia, pero yo creo que es muy gráfico. Es muy gráfico. Sí. Está buenísimo. ¿Y hace cuántos años entonces ya que te dedicas a diferentes herramientas, que creo que en ti particularmente es el coaching, con PNL también muy fuerte, para ayudar a las personas a descubrir si se están sintiendo mal, que hay otro camino? Eso es. Pues mira, concretamente desde el año 2009 fue el año en el que yo dejo ya la empresa y empiezo a emprender. O sea que ya son 14 años. Realmente viene un poquito desde antes, porque ya empecé a hacer mis pinitos desde el año 2007-2008, pero oficialmente ya donde ya me hago de alta de autónomos y me pongo ya en marcha al 100% es a partir de esa fecha. Entonces, bueno, es cuando monto Darte, cuando hago todo ese proceso, y sí, el objetivo es a través, o sea, el vehículo en este caso es el coaching y la PNL. Hay muchos otros más, es decir, no es el único. Seguro, he dicho sus dos especialidades, sí. Pero vamos. Pero esto es lo que a mí me enamora, o sea, yo soy un grandísimo apasionado del coaching, de la PNL y de la inteligencia emocional, como un poco los 3 pilares. Pero luego, evidentemente, también si quiero trabajar un poquito más a nivel espiritual, sería un poquito más la meditación, pues temas como Reiki, registros acásicos, otra serie de cosas que también aportan a todo este proceso, ¿no? Y luego cada uno necesita encontrar su camino. Así que yo el que hago es este, y está muy bien porque además acompasa muy bien las necesidades del ser humano hoy en día. Porque si tú le dices, venga, conéctate con el universo y tal, no estoy en contra de ello, pero es mucho más difícil que la gente lo acepte y se abra a ello. Sin embargo, si dices, ¿quieres conseguir tener una mejor vida? ¿Quieres una mejora personal? ¿Quieres tener más abundancia? ¿Tener un mejor trabajo? ¿Mejores relaciones? Pues entonces desde ahí el coaching es una buena palanca de empezar a entenderte y comprenderte. Y es por eso tiene tanto éxito en esta sociedad, ¿no? También tiene muchos detractores, pero en general es algo que está creciendo, y está creciendo desde que yo lo conozco, que es en el año 2003, cuando yo empiezo a meterme en el mundo del coaching. A partir de ese momento todos los años sigue creciendo. Ves los datos de la International Coach Federation y cómo ya también incluso a nivel social la palabra coach empieza a ser más aceptada. En el mundo de la empresa, todas las empresas grandes tienen sus procesos de coaching. La profesión en sí funciona y está muy bien y acompasa los valores que ahora mismo en la sociedad pues están abiertos a ellos. Había una gran necesidad, él la ha conocido en un estadio temprano, entonces lo bueno que tienes a veces cuando te haces experto es que puedes elegir ayudar a las personas a solucionar, ¿verdad?, el problema que has solucionado para ti, pero también puedes ayudar a que sean otros facilitadores cuando ya llevas un tiempo, ¿verdad?, claro, que es dando certificaciones y demás. Lo digo esto para mi público porque yo lo veo así como las dos grandes formas de ayudar desde el experto, ¿no? Claro, cuando tú eres experto en algo, primero pruébalo en ti mismo, ¿no? Y mételo en ti para saber, oye, si esto es verdad, funciona, no simplemente te lees un libro y venga, empiezas a enseñar a los demás, ¿no? Primero lo aplicas en ti, miras que realmente funciona. En mi caso fue un cambio brutal, o sea, me enamoré tanto de ello porque dije, ostras, no sabía que esto existía, y para mí fue un cambio de 180 grados en mi vida, totalmente. Y dije, yo quiero dedicarme. Entonces, ahí es cuando nació el Ikigai. Además que en ese momento no lo llamaba, o sea, era como el propósito, etcétera.
y luego empezamos con la empresa, con Darte, pero esto fue en el año 2008, pero yo había partido desde el año 97 hasta el 2003 de pasar en el infierno y desde el 2003 hasta el 2008 de curación o de sanación de todo ese proceso. Y es en el año 2008 cuando digo, venga, voy a enseñarlo. Claro. ¿Vale? Y en el momento en el que ya lo voy a enseñar, yo ya tengo un bagaje, ya sé que funciona, ya lo manejo bien, o sea, soy un experto en ello. Ya estás hecho un experto. Eso es. Pues esto, lo mismo, se puede aplicar en cualquier área de la vida que tú, pues en un momento dado veas que la vida te ha llevado por esas circunstancias, te enamoras de una disciplina, algo que te haya ayudado y que tú seas bueno en ello, y a partir de ahí ya no solamente lo puedes aplicar de uno a uno, sino incluso enseñar a otros. Claro que Ese sí. es el camino. Hay tantas personas que yo les llamo coaches, consultores, terapeutas, porque no se llaman a ellos mismos expertos, pero sí lo son. O sea, que con que hayas tenido una experiencia que a ti te ha transformado la vida, y si ya tienes el plus de haberlo probado con algún amigo, alguna persona y le has ayudado también, o sea, ponte el cartel de experto porque lo eres. Y hoy en día estos expertos, como digo yo, vivenciales, en vez del académico, es el que mejor te guía y el que mejor te ayuda. Así que si tú tienes ese conocimiento y esa experiencia, por favor, y te gusta y te apetece ayudar a otros, por favor, piensa que tienes ya nuestro permiso, te damos el permiso porque lo tienes, porque bueno, yo y tú supongo que nos buscamos también mentores que hayan tenido esos resultados más que... Yo el marketing no dije, me voy a ir a una academia y me voy a hacer la tercera carrera, en mi caso, de marketing. Directamente lo aprendí a las personas que mejor lo estaban haciendo. Claro, el tema de, vamos a ver, por un lado es el vehículo que llamamos, ¿no? Que es, en este caso, en mi caso fue el coaching y la PNL, ¿no? Transformador, pero luego también tienes la parte de mentor, es decir, alguien que esté ya donde tú quieres estar, te acerques a él y aprendas de él. Muchas personas lo que hacen es hacer lo típico, mi mentor, pues la universidad. Entonces la universidad está muy bien como punto de partida, pero es demasiado genérica. Si tú quieres algo muy concreto, necesitas un mentor muy concreto que ya esté desarrollando eso que tú quieres. O sea, la coherencia en este sentido es fundamental. Y luego, por otro lado, la mentalidad, es decir, el cambiar todo lo que pasa de piel para adentro para tú poder desarrollar todo esto. Con que sepas un poco más de la media, ya te hace mejor que los demás o ya te da esa oportunidad de hacerlo. Pero también es muy, muy importante que tú, con lo que tú vayas a ofrecer o el diseño del producto o el servicio que tú vayas a ofrecer, lo testes primero, lo observes, vayas mejorándolo. Y esto es un camino que tiene su enjundia y necesitas un tiempo y necesitas a alguien que te acompañe en ese camino, ¿no? Bueno, pues por eso yo sé que tú haces ese servicio y ayudas a los profesionales, no simplemente a sacar sus temas, sino todo lo que son los pequeños detalles que marcan la diferencia son fundamentales. Y para eso alguien que ya haya hecho ese proceso y ese camino es muy importante. Y seguir siempre teniendo mentores, esto no se acaba nunca. Sí, no importa el nivel que estés, o sea, ahora os cuento resultados, o sea, fenomenales, y sigue buscando mentores para seguir mejorando en las áreas que crees. Y una cosa que estabas contando, no te quería interrumpir, pero he pensado que es muy importante también comentar, es que el emprendimiento es el viaje de crecimiento personal más grande que hay. Totalmente. Es una carrera, y entonces, aparte del que necesitemos para vivir, si decidimos tomar nuestra experiencia y ayudar a otros, eso va a ser un emprendimiento, seguramente si queremos no tenerlo como hobby. Y hay que saber que hay que estar creciendo todo el rato. Sí, nunca llegas a la perfección, nunca llegas a ser suficientemente bueno, o sea que si tú tienes esa sensación de no estoy preparado, no te preocupes, yo la tengo, seguramente él la tiene, todos siempre va a estar ahí, y hay que ir adelante pese a pensar que no lo estás. Y también ahí está muy bien rodearte de otras personas que están en tu camino y de un mentor que te diga cosas como estas de sí, está bien lo que tienes, adelante, te doy de la mano, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta es, ya sé cómo encontraste tu propósito, voy a dejarles ahí por debajo del vídeo tus links, porque de verdad, si les interesa encontrar el Ikigai, si os interesa aprender coaching PNL, certificaros o simplemente ayudaros, no hay mejor sitio que Darte para aprenderlo. Pero no es porque te lo diga yo, es porque ha creado en estos 14 años, la escuela de coaching más grande del mundo en el lenguaje español. Entonces yo estoy aquí como es mi amigo, pero no es cualquier cosa, o sea, realmente es un referente en lo suyo. Y ¿sabes qué? Tú lo puedes ser también en lo tuyo, o sea, no te preocupes porque hay para todos. ¿Sabes? Una vez me dijo Tony Robbins, que me encantó esto, porque yo tenía un poco de mente escasez,
que la montaña de oportunidad que existe ahora para los expertos, como estaba comentando él, es tan grande que no importa que tú llegues con una cucharilla a coger tu trocito o con una retroexcavadora, no se va a notar en la montaña de oportunidad. Y a mí eso me hizo ¡puf! Ostras, pues me doy permiso para ir en vez de con una cucharadita, con un camión para rellenarlo. ¿Y a qué es esa montaña de oportunidad? Estamos hablando de que hay billones ahora mismo de dólares moviéndose en este mercado de la formación por expertos, ¿vale? O sea que si tú lo estás oyendo, ahora te voy a explicar lo que es esta placa que tenemos atrás y te asustas por los números que hablemos de él o por los años de experiencia, no lo hagas porque también estamos rodeados de chavales de que no hayan cumplido ni los 30 años, ¿verdad? Sí, de 20 y pocos, sí. que están facturando una barbaridad porque han decidido creer que son lo suficientes, que van 2 pasos por delante del que ayudan, si es que no hace falta ser un experto grandísimo y se han puesto a hacerlo. Entonces, eso para los que te estén viendo, que no se asusten ahora cuando hablemos del premio que te acaban de dar ahora mismo, de esta placa, de lo que significa esto. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa, Enrique, desde que tú, porque claro, esto yo entiendo que te vas formando y formando y formando y vas añadiendo habilidades y cosas que puedes enseñar dentro de tu academia. Sí. Pero él ha dado un salto muy grande cuando ha decidido pasar a lo mejor de la enseñanza más física, presencial y tradicional a la que estamos acostumbrados a esta nueva revolución que ha ocurrido ya desde hace unos años, pero que ha explotado desde la pandemia realmente, que es pues poder formarte online y que no haya barreras y que puedas estar a 7.000 kilómetros y obtener todo el mismo servicio que cuando era presencial, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú te subiste al barco? No sé si empezaste o explotaste, cuéntamelo cuando quieras, en el mundo online. Bueno, muchas gracias por todo este contexto, ¿no? Pero es que hay que entender que primero es muy importante, cuando tú vas a hacer algo, primero de todo estar enamorado de eso, porque si no la labor es dura, o sea, es un trabajo de mucho pico pala, mucho de probar, prueba y error, e ir desarrollando. Afortunadamente hoy en día ya tenemos ciertos caminos ya trazados, ¿no? Hay personas antes de nosotros que han pasado por ese camino y nos guían un poco, aunque no son perfectos, porque luego el mundo cambia, la vida cambia, circunstancias cambian, ¿no? Pero ayudan. Pero ayudan, evidentemente, tienes una referencia. Entonces, el tema es desde dónde haces todo esto. Si lo haces desde el amor, el cariño hacia lo que haces, entonces el resultado llegará, no inmediatamente, eso también os lo puedo asegurar. En algún caso sí, ¿vale? Pero estos son casos 1 entre 1.000.000. Estamos para aceleraros, no para que un día te despiertes y tu vida haya cambiado. Exactamente. Que eso no funciona así. Entonces claro, el proceso es ese, es primero enamorarte de algo y luego ponerlo en marcha y ofrecerlo. ¿Ofrecerlo de qué manera? Hay muchas maneras de ofrecerlo. Nosotros teníamos la escuela presencial, nos iba más o menos bien. ¿Para qué? Pues para tener una empresita con una serie de trabajadores y que te vaya bien, ¿vale? Y tener un buen sueldo y que más o menos las cosas vayan bien. Pero ¿qué pasó? Pues como todo en la vida, cambia, entonces necesitas adaptarte a estos cambios. En nuestro caso concretamente, después de un subidón con el mercado del coaching en el año 2012, 2013, que nos fue bien un poco a todos, empezaron a surgir muchas escuelas de coaching, quizá el mercado se saturó de escuelas de coaching. Y entonces, ¿qué pasó? Pues esa burbuja que a veces sucede, esto es una especie de montaña rusa, sí. ¿vale? Entonces, de repente, en el año 2018, pues prácticamente todas las escuelas no había suficiente demanda para la oferta. Entonces, al final, una gran mayor parte de las escuelas desapareció. Nosotros, a duras penas, sobrevivíamos, ¿vale? En lugar de tener 6 ediciones al año, pues teníamos una o dos y con poquita gente. Entonces, claro, tuvimos que apretarnos el cinturón y decir, bueno, pues adaptarnos a la situación. Y en ese momento, pues era el boom de todo lo que es el marketing digital. A mí me gusta el marketing, pero yo no era ningún experto de marketing digital, ¿no? Yo he sido director de marketing, pero el marketing tradicional. Si hacemos ahí un paréntesis, sí. Es que la gente cuando oye marketing y lo que estudias en las carreras o lo que se hace en las grandes empresas no tiene nada que ver con las estrategias que se aplican o que necesitas aplicar como experto, como pequeña empresa realmente para explotar esto. Entonces, bueno, ahí dejo el paréntesis por si no
lo sabíais. La estrategia al final es parecido a la misma. Al final tú tienes tu producto, tu servicio y tú tienes un cliente que le puede venir bien ese producto o servicio y es la relación que hay. Eso es la base siempre y siempre va a ser así. Pero ¿qué pasa? Que esta relación, en lugar de que dure, o sea, que se genere y que tarde 3, 4 años hasta que la gente va confiando en ti, va probándote, pues es acelerarlo un poquito más. Claro, no eres Coca-Cola, no tienes millones de dólares para dejarte en branding hasta que luego la gente pues decida. Pero antes las empresas hacían eso, es decir, tenían un plan de 2 años hasta que empezasen a haber beneficios. ¿Qué pasa? Que una persona sola no tiene esa capacidad, ¿no?, de generar y de soporte y de accionistas que te den esos primeros 2 años en pérdidas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la grandeza de cada persona a nivel individual y esa grandeza para darlo a los demás, pues estaba ahí como dormida, ¿no? Era como una demanda ahí durmiente, ¿no?, en todo eso. Y lo que hace el marketing digital y lo que hace toda esta transformación digital, internet, etcétera, es darnos la posibilidad. Y entonces, con todo lo que hizo Jeff Walker, que vamos a estar con él, todo lo que hace luego Russell Brunson y estos grandes, lo que hacen es ponernos a nuestro servicio la posibilidad de desarrollar nuestro don, nuestro ikigai, nuestro para qué, y ponerlo al servicio de los demás, pudiendo vivir de ello. Y luego ya, claro, depende de lo que quieras meterle, más tiempo, más esfuerzo, más tal, puedes vivir de ello muy bien o desarrollar algo muy potente como lo que hemos conseguido nosotros, o ir a tu ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí que es verdad que tengo esa ambición. Yo siempre he sido, dentro de mi vida, pues siempre he querido crecer, he tenido esas ganas de pues, dejar una huella, ¿no? O sea, eso lo he tenido dentro. Lo que no soy ni mejor ni peor que nadie, mucha ¿no? gente, y eso requiere llegar a más y hacer más esfuerzo. Claro, entonces la sensación de que tienes algo bonito y grande que dar al mundo y dices, es que lo puedo hacer, ¿por qué no? También tienes muchos miedos, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Pero entonces, bueno, pues si de alguna forma te resuena esto a ti, que también estás dentro de eso, oye, quiero ofrecer y además quiero crecer con ello, y quiero darlo y que esto lo conozca la mayor parte del mundo posible. Pues genial, maravilloso. Y además quiero darle una buena vida a mi familia, que lo puedo hacer, o sea, es un vehículo para también hacerlo. Exactamente, y eso tampoco hay que negarlo. Muchas veces estamos, sobre todo los hispanos, ¿no?, en España, esa especie de culpa por el dinero, por tal. Ay, no, necesitamos romper con esas creencias del dinero es malo, la abundancia es mala, todo lo contrario, es maravilloso. Simplemente mira a ver de qué manera utilizas ese dinero, si lo utilizas para drogarte o para hacer el mal al mundo, no, pero si lo utilizas para ayudar a más personas, para ser tú feliz, para también estar cómodo, para poder, yo ahora mismo estoy viajando muchísimo, ¿no? Y bueno, pues más o menos esos viajes pues ya no los tengo que hacer en un Airbnb, puedo ir a un hotel donde puedo descansar un poquito más, me puedo coger vuelos directos en lugar de coger 20 escalas para más barato. Entonces es un poco también cuidarnos y cuidarme. No significa hacer dispendios. Que si no, al final dejas de hacerlo y dejas de ayudar. Pero hay una comparación muy fácil con este tema del que quien sienta culpa por el dinero. Es que si quieres hacer una gran acción vas a necesitar financiarla. O sea, es muy difícil ayudar mucho si tienes muy poco para ti. Claro. Entonces hay que tener para dar, hay que tener primero. Es la máscara de oxígeno, que para mí eso además, también... Fíjate cómo hace el ego, cómo es de puñetero, que el ego se hace como un falso niño bueno, diciendo, no, yo el dinero no, yo quiero dar al mundo. Eso es el ego. De corazón. El ego intentando escapar del miedo al rechazo, del miedo a no exponerte, del miedo a no hacerlo. Del miedo a hacerlo, con lo cual el ego funciona de una manera muy puñetera, porque te va a hacer que te quedes como estás y te vas a sentir bien a corto plazo. Dice, no, yo no soy como estos empresarios que empiezan a engañar a la gente, yo soy de los buenos, y quieren el dinero. No, yo estoy aquí, yo no hago eso, yo no cobro. Yo solo para vivir. Pero ¿qué estamos hablando? ¿No? Entonces, sobre todo es que en el mundo del desarrollo personal pasa mucho, ¿no? Y entonces no se dan cuenta que es su propio ego que les está impidiendo lanzarse. Porque yo muchas veces digo, jolines, me da miedo, yo no quiero hacer mal a nadie, no quiero presionar a nadie, pero digo, si esto es maravilloso, a mí me ha salvado la vida, yo lo voy a contar. ¿Que hay alguien que se pueda molestar por eso? Pues que se molesten, es su historia. Nunca le vas a gustar a todo el mundo, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces seguramente, incluso escuchándonos, alguien puede decir, pues este tío del pelo largo es un hippie, es un tal. Bien, perfecto, claro. Yo voy a seguir haciendo esto. Claro. Diga quien por diga eso lo que dice quiera. Enrique lo del ego, porque para llegar a más te tienes que arriesgar más y te tienes que exponer más. Eso es. Tienes que probar más, Eso tienes es. que trabajar más. Eso es. Y esas cositas las sabe nuestro subconsciente y dice no.
es que eso es malo. Que fluyan Eso las es malo. cosas, que los clientes me vengan sin yo que tener que hacer nada. Hostia, no. Mejor que me referencien y yo lo hago de corazón y cobro poquito eso nos mata mucho. Y voy a ayudar. Entonces, sentidos. llega como para ti el 2018. ¿Me puedes comparar? Vamos a ver, cuando él se apunta al carro de la revolución online, ya llevaba, hay que decir, 10 años. Bueno, ¿Cuántos? desde el 2009, 2008, Llevaba 2009, 10, 11 años, ¿no? Una cosa así, exactamente. haciéndolo. Entonces, también esto lo pongo porque la gente cuenta resultados y no cuenta lo que es el marco, ¿vale? Que no da referencias. Eso Entonces, yo me llevé mucho chasco y yo siempre hablo a la gente dándole todos los datos. Entonces, tengamos en cuenta que su salto ha sido brutal y no se le quita ni una pizca de mérito, pero era un experto que llevaba 10 años en el mercado y tenía los contactos, ¿verdad? Y tenía la experiencia y había hecho mucho trabajo en él mismo para lanzarse. Y entonces vio que le daban las herramientas y decidió utilizarlas. Eso es. Pero cuéntanos cómo estabas de antes de a después, y seguramente el después, ¿cuántos años han pasado? 19, 20, 21, 22, 20, 5 añitos llevas en esto. Sí. Cuéntanos también un poco, si puedes, la evolución desde que empezaste a aplicar o a utilizar más bien todas estas herramientas que tenemos ahora, que tenemos nuestros propios canales de televisión si queremos, Claro. y nuestras herramientas para dar estos cursos sin que tengan que venir a alquilar las clases, los espacios físicos y demás. Entonces, ¿cómo estabas antes de empezar? Ya me dijiste que el 2018 era un poco malo, Fue duro, pero nos puedes dar como una referencia en, no sé si en número de alumnos, en facturación, en lo que tú quieras. Sí, claro, nosotros, como te digo, en el año, o sea, nosotros más o menos teníamos una facturación aproximada de unos 600.000 euros al año, que eso me permitía tener un equipo, tener un buen sueldo para mí. Pues éramos unas 12 personas. Para que la 12 gente personas, entienda. sí. Suelditos muy apañaditos, ¿vale? Pero bien, nos estaba yendo bien dentro de lo que es el mundo del coaching y el desarrollo ya personal. Ya te lo habías trabajado bastante. Claro, ahí yo estaba muy contento y estaba sintiéndome un privilegiado en Madrid, sobre todo, que era mi zona de influencia. Pues estábamos siendo líderes de todo esto, pero repito, yo me sentía súper privilegiado. ¿Qué es lo que pasó? En el año 2017-2018 empieza a generarse demasiado, es decir, el boom del coaching como que había pasado, y entonces, claro, hay cada vez menos demanda, demasiadas escuelas empiezan a cerrar y las que nos quedamos pues a duras penas. Entonces, claro, yo tenía ahí una opción de decir, venga, ¿qué hago? Pues me reinvento o busco. Yo, afortunadamente, repito, me siento un privilegiado porque si yo cerraba la escuela, yo podía seguir siendo coach y vivir del coaching, ¿vale? Porque ya tenía un bagaje, una marca personal y ya la gente me consideraba referente de este área. Pero claro, yo digo, ojo, es que este proyecto es muy bonito y quiero seguir adelante, ¿no? Entonces pensé, digo, mira, ¿cómo podemos hacer para llevarlo a más gente? En lugar de quedarnos en Madrid, llevarlo al resto de España y, ¿por qué no, incluso Latinoamérica? Bueno, pues marketing digital. Lo que pasa es que hasta ese momento yo había sido un testigo externo, ¿no? Y a partir de ahí lo que hice fue un viaje concreto, me empezó a salir publicidad de Russell Brunson, ¿vale? Un montón. Y digo, venga, vamos. Es que Russell es nuestro mentor. Pues si lo sabéis, también os dejo ahí un referente. Y entonces yo decía, está muy bien, pero parto de cero, no me fío de la gente de aquí a España enseñando esto. Digo, no tengo tampoco mucho dinero para poder formarme con Russell y con toda esta gente. Digo, pero bueno, surgió el TENx de Grant Cardone. Grant Cardone, que además es una persona que a mí personalmente su estilo no es el mío, pero le respeto porque creo que también está haciendo muchas cosas de ayudar a gente en el mundo de las ventas, ¿no? O sea, todo el respeto. Llega a otra gente. Eso es. Como siempre. Pero bueno, lanzó el TENx en Miami, justo en el gran. ¿En el 2018? En el 2019 fue. En Miami. ¿En enero? En el Marlins Stadium. ¿Sabes qué? Estuvimos en el mismo sitio y no nos cruzamos, ¿sí? Qué fuerte. Pues ahí tengo imágenes y todo. Yo fui solo, claro. ¿Sí? Estuve solo durante todo el evento. Que se tiró en paracaídas. De paracaídas y se cayó y se hizo un esguince. Bueno, una locura. Este hombre lo hace todo a lo bestia. Pero bueno, vendía las entradas muy baratitas. Eran como 100 euros o 100 dólares. 200 o algo así. Sí, y dije, bueno, pues hay que ir. Por 100 o 200 dólares más el viaje, que el viaje a Miami es relativamente asequible, 600 euros me parece, ida y vuelta. Dije, venga, vamos a por ello, voy a por ello, voy a desarrollar esta posibilidad. Cogí el avión
Y entonces yo quería ver a Russell Brunson y a Ryan Dace especialmente, que eran como las dos personas que... Y entonces fui allí, escuché bien, se escuchaba fatal, si te acuerdas. Sobre todo la presentación de Russell, muchísimo eco, no se escuchaba pues bien. yo lo oí bien. Porque yo No sé estaba si en una estaba en la esquina, zona. estaba seguramente bien localizada, pero en mi caso no se escuchó nada. Y dijo, Y habla "Buah". a 250 por hora. Esa es otra. Y en este caso, pues hombre, mi inglés es bueno, pero no tanto como para otras, en estas circunstancias, entenderlo. Y entonces compré a Ryan Dace, compré el producto este de las certificaciones, dije, venga, voy a empezar a probar. Y es verdad que empecé a probar, a Russell Brunson no le compré el ticket que él vendía de ClickFunnels, pero sí compré a posteriori el One Funnel Away Challenge, ¿vale? Que es un desafío, Es muy bueno. $100, que además luego te lo devuelves si haces también afiliación. Bueno, muy asequible. Y con estas dos cositas empecé. Eso sí, yo soy muy obsesivo, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo, si me meto en la ansiedad, me meto hasta el fondo. Para lo bueno es que si me meto en la supervivencia de mi empresa y quiero sacar el máximo partido, me meto a saco, soy muy obsesivo. Y entonces con esas dos cosas empecé a aprenderlo y aplicarlo, aprenderlo y aplicarlo, aprenderlo y aplicarlo. ¿Qué es el truco? Aplicarlo. Los primeros funnels, un desastre absoluto. ¿Por qué? Porque la herramienta no la conocía bien, cometía errores de principiante, pero bueno, pero fui yo solo y empecé tacatá, y esto fue en el año 2000, principios de 2020, que empecé a tener ya mis primeros resultados. Estamos hablando que estuve durante todo el año 2019. La curva de aprendizaje, sí. Estuve ahí un buen rato aprendiendo todo esto, porque además, repito, en España la gente hacía sus lanzamientos con Elementor y... Funnels, ClickFunnels es una herramienta que te permite hacer embudos de ventas, que básicamente es para automatizar desde que la persona te ve un poco hasta que o bien pues te dé el contacto o te compre un curso o algo así. Es una herramienta que son como varias páginas web para automatizar, que es lo que utilizamos. Claro, era ese proceso. Y hay un periodo de aprendizaje, si quieres hacerlo tú solo y aprender a hacerlo todo, del marketing más de la herramienta, que puede ser perfectamente de 1 o 2 años, depende de lo técnico que seas. Claro. Exactamente. Entonces, en mi caso, yo no iba con él. Entonces, justo en ese momento, finales de 2019-2020, empecé a tener ciertos resultados y surgió la posibilidad de formarme meterme en el grupo de Genius con Miquel Baixas, que eran las personas en España que lo estaban haciendo. Entonces, hubo aquí dos cosas fundamentales: meterme en Genius, punto uno, y segundo, digitalizar todos mis productos, sobre todo de low ticket, de ticket bajo. Y a partir de ahí surge una cosa que no esperaba, que todos nos acojonamos, que fue la pandemia. En ese momento yo ya estaba preparado para hacer todo lo que son los lanzamientos, todas las cosas. Encima estaba con Miquel Baixas, estaba gente como Antonio G, Roberto Gamboa, gente que ya había hecho un montón de cosas, y yo les preguntaba. Lo bueno, lo malo, lo regular, tal. En el año 2020 justo sale la pandemia y todo lo que es el mundo digital pega un subidón brutal. O sea, fue muy mal para muchos, pero la verdad es que como de repente la gente vio más la necesidad y el uso del internet y del quien Zoom lo aprovechó y de todo en eso, ese momento, la verdad que creció muy rápido y el mercado se mucho. pegó un subidón brutal. Y claro, había gente que ya estaba facturando millones y tal, y yo, claro, con mis pequeños lanzamientos facturaba 20.000, 30.000, pero yo encantadísimo, claro. O sea, para mí era como wow, lo que consigo a lo mejor después de 3 o 4 meses de trabajo y tal, aquí lo estoy consiguiendo en un webinar y luego venta. ¡Ah! Y la semana de la PNL, facturaba 80.000. ¡Oh, qué guay! Sin meter publicidad ni nada, solamente con la base de datos. Y entonces decía, ostras, esto mola, y hay que tener en cuenta que funciona. tenía una gran base de datos, eso no lo hace todo el mundo porque tienes que tener una lista. Yo ya tenía en aquel entonces unas 20.000 personas. Pero que se puede hacer también si no tienes lista, ¿verdad?, utilizando la publicidad. Bueno, de hecho nosotros empezamos a crecer 20.000 cuando empezamos, ahora tenemos casi 400.000 personas. Teníais 20.000 en vuestra lista sí, y ahora tenéis 400.000. Claro, Estamos hablando de 3 años. 3 años. O sea, ¿se puede conseguir? Claro que sí, pero yo además soy, en ese sentido, soy muy audaz, pero a la vez con mucho cuidado. Solamente empecé a meter dinero en Publi cuando yo vi que teníamos... exactamente. Y primero metí 5.000, luego 20.000, luego 50.000, luego 100.000 y finalmente el mayor lanzamiento que ha sido este año pasado, 200.000 euros. ¿Pero por qué? Pues básicamente para escalar todo este proceso. Entonces mi camino fue ese, básicamente. Está bien, o sea, hay que atreverse, pero veis que como lo ha hecho él, que lo ha hecho como
poquito a poquito. Primero probó sus embudos, sus automatizaciones. Oye, esto la gente lo quiere, este producto que tengo aquí me lo compran. Ah, vale, sí, me lo están comprando. Que funcione, tengo una que la lista, gente esté funcionamos contenta. y luego lo que vamos a hacer es, pues voy a ir escalándolo eso. Pero tienes que atreverte a escalarlo, porque Eso si no, es. nunca vas a llegar a 400.000 Claro, porque hay muchísima personas. gente. O sea, yo cuando dije ¿Qué te quedas? el primer lanzamiento del evento, que dijimos, venga, 50.000 euros, estaba sudando, de verdad, sudando como Me un pollo, extraña. diciendo, hostia, 50, es que esto es un coche, es tener el sueldo, pues prácticamente de gente top, ¿no? Ostras, tengo no todo mucho el miedo, mundo ¿no? necesita de todas formas meterse, o sea, cuando digas publicidad no pienses que es que tienes que meter 50.000 euros o dólares. No, es que poquito a él ya te poco. ha explicado que quería llegar a mucha gente, quiere cambiar el mundo con su Ikigai Eso es. y es una persona atrevido y que va por todas. Pero también si decides empezar con 500 dólares, te funciona. Eso y luego es, escalarle eso es. hasta 5.000, Sí. te funciona. Es que O sea, lo más importante es que hay que saber, sí. hay que entender... Sí, todo esto son Exactamente. números, aquí al final luego acaba siendo un poco una ciencia, ¿verdad? Sí, Por eso hay- es tan bueno que alguien te guíe, porque si no eso las es, primeras te la pegas eso porque iba. no sabes dónde mirar, eso iba, ¿verdad? Eso iba, porque es que uno solo, chungo. Llegas, pero te das muchos más Sí, golpes. y por eso yo tardé ese año también en desarrollarlo. Pero si tienes la oportunidad y la posibilidad de aprender, y hoy en día además, sí, hombre, evidentemente si puedes meterte en el círculo interno de alguien que le tengas a tu disposición, Un mentor es maravilloso. que Pero te si no, escuche. pues poquito a poco, a través de primero escuchar sus vídeos, sus podcasts, y luego acercarte y hacer sus primeros cursos, para luego en un momento dado ir aplicando todo eso, ver cómo funciona y pudiendo generar ingresos que te permitan Sí. seguir invirtiendo. Aún así, si a mí me dijeras, mira, para atrás, ¿qué cambiarías? Yo me habría metido en tener contacto con un mentor, en que me lleven de la mano y me digan los pasos mucho antes. Pero Claro, entiendo que da a un veces poquito de miedo a necesitas tener veces. esa seguridad. Totalmente. Pero de verdad Es que de normal. leer un libro o ver unos episodios así desordenados a que te lleven de la mano, el salto ahí es muy grande, pero cada uno Cambia muchísimo. con su ritmo. Entonces, bueno, hemos visto que solamente porque no nos está hablando de facturación, pero nos habla de lista. Tú te imaginas si tenía 20.000 personas interesadas en saber de él y a lo mejor comprarle a tener 400.000, te imaginarás. Y sí que nos ha hablado de la inversión, y la inversión está luego la facturación. Entonces, bueno, esta placa, que no sé si la veis aquí, pone 100 en 7 porque en la empresa que se la ha entregado cuenta como que uno es como un sueldo medio, ¿verdad?, de todo Anual. Hispanoamérica anual, en un lanzamiento en 7 días, que lanza un producto y servicio en ese caso, Eso es. y lo vende. Entonces Es lo cuenta como 25.000 $25.000. Eso es. Eso quiere decir que 100 en su lanzamiento, en estos 7 días, que hizo todo el trabajo, aunque han llevado un trabajito por delante y un tiempecito para facturarlo por estamos detrás, hablando de paradas. estamos hablando de 2 millones y medio justo. de dólares, de euros en este caso. En euros, sí. De Sí, sí, euros. sí, sí. Entonces, claro, él metió, has dicho, $250.000 Sí, y sacó 2 millones y medio de facturación, eso como es. todo. Sí, claro, luego hay que Pero ver todos los merece la gastos. pena. Y Claro, pero sí, sí, sí. fijaros para que veáis que realmente la publicidad sí funciona. El problema es cuando lo intentamos hacer solos, sin saber lo que estamos haciendo. Y yo lo que siempre digo, más que sin conocer la herramienta, sin las bases fundamentales del marketing, que es cuando yo trabajo con expertos que ya llevan ahí haciendo sus cositas, lanzando y demás, lo que les falta, ¿verdad? Saber bien cuál es ese mensaje, cómo conectar con la gente, Así ¿verdad? es, así es. Así que nada, no sé si quieres comentarles algo más a ellos que les pueda Bueno, ayudar. sí. Primero de todo, darte la súper enhorabuena por esto. Muchas gracias, Pero, es un- ¿sabes qué? No porque hayas facturado solo 2 millones y por la cantidad de personas a las que tengas contratadas y lo que esto se reparte, sino porque cuántas personas, cuántas almas estáis tocando con esto. Wow, es que estamos hablando, fíjate, con la publicidad que hicimos, simplemente, decir, aquí hay algo que a lo mejor te puede venir bien para todo este cambio, llegar a más de 20 millones de personas, 20 millones de evidentemente personas. a través de la publicidad, por favor, no. Pero algo le estás moviendo. Claro, ya. les estoy dando un mensaje, aunque sea de 20 segundos. Pues fíjate, eso ya me parece una pasada, que luego evidentemente todo esto se traduce en que finalmente alumnos, pues serán unos 500, 1000 alumnos, que está muy bien. 500 o 1000 personas Claro. que están cambiando sus vidas porque ya se han metido en un programa en el que les da la mano él o un mentor para cambiarles, y son certificaciones. Estamos hablando del Coaching Online Pro, del Practitioner en PNL. O sea, es para que luego ellos van a sí, llegar sí. a cambiar otras vidas. Eso o es, sea, eso para es. que veáis que esto es un efecto dominó, pero a lo bestia. Eso es, Entonces, eso mi último mensaje para el que ve es que si tú tienes algo dentro,
yo creo que es tu derecho moral, si tienes un expertise y puedes ayudar a alguien, saber que no hace falta que te conviertas en un gigante como decidió Enrique lanzarse, pero que a lo mejor tú ayudas a 5 personas y esas 5 personas no sabes a cuánta gente puedes llegar con tu ayuda, ¿vale? Puedes salvar vidas. Y aquí lo importante es estar abierto a lo que también la vida te esté trayendo, Claro y tampoco que sí. obsesionarte en exceso. Aquí para mí lo importante es poder vivir de lo que te gusta, disfrutando del proceso. Este es para mí ese es el leitmotiv. Y luego, evidentemente, estar abierto a oportunidades, a posibilidades, genial. Pero si tu único objetivo es facturar no sé cuántas cifras, llegar a no sé cuántas mil personas, Vas a dejarlo a mitad del camino. nos va a romper, porque esto no es inmediato, No. lleva un proceso, lleva un tiempo, vas a tener caídas. Nosotros hemos tenido muchos fracasos en el camino para poder llegar al éxito, pero sin esos fracasos no sabes ir cambiando la película. Y hay gente que el fracaso le hace tirar la toalla, porque claro, al final se obsesionan tanto con los números y con las cifras que dicen, es que esto no lo voy a conseguir en el tiempo que yo quería antes de los 30 años convertirme en millonario. Cuidado con ese tipo de mensajes, cuidado, que no está mal, pero ese no es el camino. ¿Serás millonario o no? Perfecto, pero sobre todo que tu obsesión sea disfrutar de lo que haces. Sí. Tu ikigai, ¿no? Ese es el Totalmente. Y lo que estás diciendo les das algo muy importante, que es una perspectiva. Porque muchas veces es que no sabemos qué esperar. Yo las primeras veces también que compré cosas era como, el mes que viene voy a estar haciendo $10.000, no facturándolos. Y cuando te das que no, crees que lo has hecho muy mal y ese fracaso lo sientes muy mal cuando, ¿sabes qué? Yo una vez miré para atrás los números de una campaña y algo que me había parecido un fracaso hacía un año y medio, había sido un éxito de la leche, fíjate, ¿no? Pero no entendía los números. Cómo distorsionamos, Exacto. Y muchas veces dejé de ofrecer eso durante casi un año por esa sensación. Entonces, primero, saber dónde estamos, ¿vale? Que no es solamente la facturación, que lo hagas porque te salga algo de dentro, pero también decirles que si al principio lo estás haciendo para llevar el pan a tu casa, tampoco está mal. O sea, que yo también era como de, ay, qué mal, pues yo sí lo estoy haciendo como por un sueldo. No pasa nada porque al principio necesitas eso. Pero para continuar, si además tienes algo que no solamente es para ti, sino que luego cuando ya has cubierto tus necesidades, ¿verdad? Cuando ya tienes un buen sueldo, cuando ya estás a gusto, si no encuentras, si eso no lo estás haciendo por un algo más, y ese motivo solamente era por tener un trabajo, vas a tener las mismas sensaciones que cuando te contrata otro. Peor, porque el esfuerzo es más grande y no te llega el salario al final de mes. Entonces, su Ikigai lo necesitas si quieres que esto sea un juego a largo plazo, ¿verdad? Diría yo eso. Así es. Bueno, Enrique, muchísimas muchas felicidades. Gracias a ti, muchas gracias. Me encanta verte siempre, inspirarnos, no solamente por el ejemplo que nos das, sino por la labor que estás haciendo y que siempre nos hablas a esto, que es lo que siempre tenemos que estar evolucionando. Claro que Muchísimas gracias por compartir esto con más gente, con quien nos pueda estar besito viendo aquí. a toda tu comunidad. Y os dejo todos sus datos por si queréis ir por el camino de certificaros. Encantado en de ser. coach. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.